esperamos unos 5 minutos para... ¿Están de acuerdo en que esperemos 5 minutos más para empezar? A ver si llega más gente. Aquí es democrático. Sí. Buenas tardes. La doctora Renata Mayer va a presentar la conferencia Los Tallanes, la reinvención de la historia. El maestro Rubén Ruiz no ha podido estar presente ahora porque tuvo una reunión de consejo técnico y diferentes compromisos de ese tipo. La doctora Mayer nació en Huancayo, Perú, es licenciada en educación en Zúrich, Suiza, directora del proyecto Creación de Centros de Educación Infantil, Reforma de la Educación en Zonas Rurales, maestra del Instituto Pedagógico Nacional de Mujeres Monterrico en Lima, Perú, profesora de Educación por el Arte en la Facultad de Educación, Pontificia Universidad Católica del Perú. Asesora del proyecto para Educación Infantil Banleer del Ministerio de Educación del Perú, profesora del Colegio Alexander von Humboldt, también en Lima, ha participado en la organización de la segunda fase del Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos. Mantiene al presente sus funciones en investigación de campo, redacción y corrección de publicaciones, de sus publicaciones, y en el CIDEA es la ONG dedicada a estudios multidisciplinarios de ciencias sociales del Perú. No lo puso aquí, pero sí quiero señalarlo, tiene una amplísima experiencia en trabajo de campo, conoce pues muy a profundidad diferentes zonas del Perú, ha escrito diferentes resultados de investigaciones que ha llevado a cabo junto con el doctor Luis Millones, y bueno, si alguien sabe de trabajo de campo son ellos dos en el Perú. Le doy la palabra a Renata, adelante. Buenas, ¿aprendido? ¿Se escucha? Bien. Primero, quiero agradecer al CIALC de habernos traído a Lima para poder, de Lima acá a México en un momento difícil para el Perú, y habernos invitado para dar esta conferencia sobre el Perú y un tema muy específico. Agradecer a Silvia, a Aide por alojarnos, a mi esposo, que es el que me introdujo en la antropología, y a mi hijo, que también me enseñó cómo se hace la antropología, no del punto de vista de educación, donde siempre queremos tener la razón y dar la idea de que así se hace, así es, sino en antropología, donde te sientas y escuchas, y de ahí vas aprendiendo los saberes de la gente que estás entrevistando. Entonces, eso es
muy importante y con eso quería comenzar. También quiero agradecer a Rubén, que ha tenido la gentileza de traernos también. En el momento que estamos viviendo en el Perú es una situación interesante porque justamente trata de un país muy fraccionado, dividido, donde tenemos identidades, nacionalismos que están tratando de mostrar a Lima, que es una ciudad muy es un gobierno, el gobierno peruano es muy centralista, muy centrado en Lima, todo lo que pasa en Lima no pasa en provincias, entonces el sur, que es la zona más conocida turísticamente, que es la zona del Cusco, la zona de Puno, la zona de Arequipa, está en estos momentos abiertamente revelados, casi revelándose contra el sistema que tenemos en este momento, que es un Congreso muy mal visto, con muy poca aprobación del pueblo, y una presidenta que tiene ahora en su cargo a 60 muertos. Y tenemos que estar atentos a eso, porque es como una mirada de que el Perú es un país multiétnico, un país de muchos idiomas, un país de muchas identidades, y que cada una de estas identidades tiene derecho a ser escuchado y a representarse dentro de nuestro gobierno central. Ahora, este tema que voy a tocar es una representación teatral que hacen en el norte del Perú. Para que más o menos se ubiquen, este es el mapa del Perú. Ok, ya. Este es el mapa del Perú. He hecho un circulito. El trabajo de campo que hicimos fue en Piura, gracias al dato que nos dio una alumna sanmarquina que venía de Sullana, que quería hacer un trabajo de campo de su tierra natal, que ella se sentía tayana y quería que nosotros le ayudemos y veamos esta fiesta o esta representación teatral que se hace en estos lugares. El departamento de Tumbes, de Piura y Lambayeque son casi, están casi a la frontera del Ecuador. Es el extremo norte de la costa de Perú, para los ecuatorianos es el extremo sur, y existe un flujo muy diario, casi entre el sur de Ecuador y el norte del Perú. Ahí ven ustedes el circulado Sullana, es uno de sus distritos, se llama Marcabelica. Para explicar un poco cómo funciona el Perú, está dividido, ustedes han visto ahí los diferentes, son departamentos, los departamentos es como acá sería estados. Y los estados están divididos en provincias, las provincias están distritos, después vienen los centros poblados y después vienen los caseríos. Entonces tenemos esta división política. Y en uno de estos lugares se festeja esta fiesta o esta obra teatral. He usado este mapa de una doctora que trabajó hace mucho tiempo, en 1988, como ven ustedes, Nicole Bernex, que hizo una ubicación de las etnias que se asentaron en lo que hoy constituye el extremo norte de la costa peruana. Acá ven algunas etnias como los ayahuancas, los huancapampas, los tayanes, los hechuranos, y los intercambios que se hacen en esas flechas de negocios o de viajes, sobre todo eran intercambios entre la costa de los pescadores y los agricultores, que son generalmente de algodón, de maíz, y se asientan en la costa a lo largo de los ríos. Tienen que visualizar la costa peruana, es en realidad un desierto,
y los valles con los ríos son los únicos lugares donde la gente puede trabajar y hacer la agricultura, que son valles muy ricos, ¿no? De todas maneras. Esto es un mapa muy antiguo de la época del siglo XVIII. Ahí ustedes pueden visualizar el río Chira, he puesto un círculo, ahí es donde se asientan sobre todo los tayanes. Fue ocupado por un conjunto de etnias con distintos idiomas, aunque después con la dominación incaica todos tenían que usar el quechua como una lengua franca. Esa es una de las razones que cuando llegó Francisco Pizarro utilizó a esta gente que es del norte, que estaba acostumbrada a andar entre diferentes etnias y hablar diferentes idiomas, que eran polilingüistas o tenían una capacidad de hablar diferentes idiomas y que no tardaron en hablar español. Para más o menos explicar un poco, el obispo Martínez Compañón hizo un viaje en su arzobispado que en esa época tomaba la parte de la costa, parte de la sierra y parte de la selva, y recogió las costumbres, los mapas, los alimentos, los animales, hizo una etnografía completa con dibujos. Desgraciadamente el texto escrito se tiene muy poco, pero Martínez de Compañón sí hizo una lista de los idiomas que se hablaban en esa zona. Comenzamos ahora con la zona del norte y por qué he tomado muchas veces los lugares que tienen unos restos arqueológicos tienen también unas costumbres y se sienten vinculados a sus restos arqueológicos. Eso no quiere decir que las excavaciones y las historias, ustedes saben, ni la arqueología, ni la historia, ni la antropología tienen verdades exactas, no somos la ciencia exacta, porque mañana aparece una persona que investiga el mismo lugar y nos cambia completamente la teoría. Mientras que nosotros hemos recogido los datos hasta este momento, que los tayanes, a partir del año 900 después de Cristo, surge una sociedad que es Sicán. Hay los arqueólogos que se pelean, que dicen que no, que será la sociedad de Lambayeque, y que se asientan a lo largo de los ríos. Como les dije, es una costa desierta, necesitan los ríos para hacer la agricultura, y los ríos más conocidos en esa zona son los ríos Piura, Chira y Tumbes. El río Chira incluso tenía hasta caimanes, cocodrilos, y era una zona para navegable. El río Tumbes es navegable. El río Piura no tanto, pero cada año cuando hay los famosos fenómenos del Niño, el río Piura se desborda y Piura otra vez es un caos, a pesar de todas las año y tras año que saben que existen el fenómeno del Niño, que trae aguas calientes y de pronto llueve. Tienen que darse cuenta que la costa peruana no llueve, es por la corriente del Humboldt y por los Andes, que son muy altos. Entonces tenemos por las justas como acá, un periodo de invierno que es nubloso, húmedo, y un periodo de verano que es desde enero, febrero, marzo, tal vez desde septiembre. Entonces, estas ruinas que acá he puesto, supuestamente es el yacimiento arqueológico más importante de la zona, y es la que los habitantes de la zona norte la tienen como los cusqueños tendrían a su Machu Picchu, porque esa es otra de las razones, ¿no? En el Perú todo el mundo piensa que nuestra nacionalidad o nuestra venta fuera es Machu Picchu, Sacsayhuamán, Cusco, y el resto del Perú, que tiene unos restos arqueológicos fabulosos, tiene
pirámides de barro y sociedades muy avanzadas, mucho antes que los incas, casi no se estudian, y por eso que los investigadores hoy en día estamos tratando de tomar en cuenta esta zona. Anne-Marie Hockenheim es una de las investigadoras francesas que ha estudiado mucho esta zona del norte, y ustedes pueden leer a partir del año 900 después de Cristo surge la sociedad Sicán, que domina la población de los valles de los ríos Piura, Chire y Tumbes, y la de los cerros de Amotape. Hay un poco de cerros. Sus habitantes son de origen multiétnico. Protojíbaros son parte de la selva, Shuar del Ecuador, pescadores sechuranos. Sechura es un desierto grande, tumbesinos, agricultores vicos, así como tributarios advenedizos de la costa norte y de los Andes de Cajamarca. Este conjunto poblacional ha sido denominado Tayanes. Toda la región norte del Perú a partir del año 1000 fue parte de un reino chimú, que era el adversario de la época de los incas y que fue derrotado en 1470 por los incas. A la llegada de los españoles, los tayanes eran parte del imperio incaico. Como existe en toda población gente que está muy orgullosa de su pasado, existen pequeños museos, y entonces acá hay piezas que están en diferentes partes, piezas arqueológicas que se supone que pertenecen a la cultura tayán. Hay museos regionales, como les mostré, la pirámide en Narihualá, Tangarará, que es el pueblo que vamos a estudiar, y Sullana, que es la capital de provincia. Si ven ahí, hay en el lado izquierdo hay una cerámica muy bonita de un animal, un perro probablemente, y de una valla. Después probablemente una cerámica de influencia inca, después aves, y una cerámica o una escultura un poco rara, pero parece de un personaje que lo sacaron también de estas zonas arqueológicas. Quería leer una parte de este trabajo, que sacamos un libro, y hay una introducción que hace Lucho, que dice: hay una cierta mirada entre lo complaciente y despectiva a las representaciones teatrales que con frecuencia se realizan en localidades provinciales y distritales a lo largo del país. Quienes se suman a este criterio no han descubierto el sentido de las festividades, no conocen las razones de su existencia ni la solidez de su persistencia. Más allá de las virtudes literarias de estas obras teatrales, que podrían o no invocarse, los dramas populares son la expresión del reclamo de identidad que una determinada región hace patente a través de una actuación que proclama la antigüedad y vigencia de su existencia a través de acontecimientos que ellos consideran históricos. Y uno de estos personajes importantes provincianos es este señor Reinaldo Moya Espinosa, que es el que descubre que él necesitaba mostrar a su población su orgullo de que ellos eran, que al llegar Pizarro, que Pizarro no fue de frente a Cajamarca a conquistar, sino que llegó Pizarro a una zona donde había una civilización, había pequeños etnias que tenían sus propios curacas, tenían sus propios gobernantes, y que eran agricultores, pescadores, y que hizo varios escritos a tal punto que sus actividades se hizo como el personaje cultural más importante. Le hicieron los reconocimientos, hoy en día es el Pluma Dorada del municipio de Piura, medalla de palmas profesionales de la región norte, 2004 medalla del Congreso, hombre del año de Sullana, miembro de la Academia Nacional de Historia, entre muchos otros. Este
hizo una investigación sobre los tayanes, escribió muchos libros y escribió una obra teatral sobre la primera fundación de la primera ciudad que se fundó en la llegada de los españoles, que es San Miguel de Piura, pero que él y todos los suyaneses suponen que realmente se hizo en la zona de Tangarará, que está al borde del río Chira, que según los escritos y los archivos, Pizarro andaba buscando un lugar que tenía agua, que hubiese agricultores, que fuese tranquilo, y encontró el centro poblado de Tangarará. Hoy en día, la foto de la izquierda, ustedes ven que es un centro poblado muy pequeño. En su plaza principal, el día que hicimos nosotros la investigación, en julio de 2019, trajeron colegios de toda la zona, masivamente, y las autoridades distritales de este lugar estuvieron presentes. Esto es que nosotros estábamos interesados en ver por qué esta población está completamente convencida de que ellos fueron los primeros que conocieron a Pizarro y no fue Atahualpa, y que la historia de Atahualpa, que todo el mundo conoce, y la muerte de Atahualpa y Cajamarca, eso es otro asunto, pero que los primeros que se enfrentaron a los españoles fueron esta gente que eran los tayanes. Así que entran los colegios diferentes de Sullana, y ahí ven ustedes la plaza Sullana con algunas personas. Aquí tienen, como todo festival en las provincias, que involucra a diferentes autoridades, las distritales, los alcaldes, los profesores y, por supuesto, las reinas y familiares y concursos de belleza. Si ustedes notan el cartel en la parte posterior que anuncia el evento, y la provincia de Marcavelica, que somos todos el festival. El festival se organizó de parte de la alcaldía, de parte del gestor de cultura del pueblo de Tangarará, y tienen ustedes la reina de la simpatía, la reina de Tangarará, la reina, etcétera, etcétera, y todos estos tenían bajo un toldo, eran las autoridades más importantes de este festival. Para ello, antes de eso, por más de un año, los profesores de Sullana habían entrenado a sus alumnos y habían hecho aprender la obra teatral de la Fundación de Tangarará a unos 200 niños de secundaria. Ahora, yo como profesora de alumnos de secundaria sé que enseñar a que hagan teatro y que estos chicos tomen en serio el teatro, chicos de 11 a 17 años, mujeres y hombres, y juntarlos de diferentes colegios, que estos profesores estaban convencidos de que ellos tenían que hacer esta función teatral para mostrar a la población que estén orgullosos de que los tayanes eran una civilización que adoraba al sol, que eran agricultores, eran pescadores, que eran una sociedad tranquila, que no eran guerreros y que estaban bajo el Inca, pero que tenían una independencia. Eso sí, en la época de los incas probablemente era real que muchos de los pequeños reinos podían seguir adelante sus propias costumbres y no era una imposición dictatorial del Inca o de los incas de que ellos tenían que seguir, aparte de la adoración al dios sol, que era parte de la importante teología incaica. Acá ya se reúne el pueblo, acá ven los niños muy interesados y los niños uniformados que los han traído en buses para este lugar que es a 3 horas de la ciudad más poblada, que es Sullana, campos de arroz, chacras de platanales, y un río y muchos mosquitos y ningún baño público, pero sí un museo de sitio.
Y esto era más o menos el espacio que se trajeron. Y estos 200 alumnos con este profesor que realmente, desgraciadamente, murió ahora con el COVID, que hace años está tratando de enseñar a sus alumnos de que esta obra teatral hay que presentarla y que la verdadera fundación de la primera ciudad en el Perú no fue en el Piura actual, sino en este sitio de Tangarará, y que los tayanes eran tranquilos y adoraban y vivían muy felices, te hacían sus festivales. Comencemos ahora con la obra teatral. Los alumnos, ustedes ven que están bien vestidos con lo que ellos piensan que es la ropa que usaban los tayanes. Entran con el sonido del pututo, con música que no tiene nada que ver con los tayanes, sino con el cóndor pasa, pero que es la música de fondo. Y eso no importa porque es una obra teatral que tiene que entrar con gran... es muy importante que entren con música, con bailes. Y el teatro da forma a la historia. El jefe se llama Tangararak y ingresa con música y danza al espacio creado para su actuación, que en este momento era la cancha de fútbol, o la única cancha desértica a 30 grados o más de calor, y era más de las 12 y los chicos tenían que actuar, chicos adolescentes, tomárselo en serio, y los habían tenido que traer en 3 buses porque no entraban en un solo bus y no estaba seguro si les iban a dar de comer o no, pero bueno, supuestamente el pueblo de Tangarará iba a ver que ellos tengan algo de comida. Y antes de eso había un baile de marinera y esas cosas que les encanta presentar. Entonces entra Tangarará y acá está el pututo, que también estaba grabado, o sea, era música grabada porque como estaba abierta, y haciendo honor al resplandor, al sol, y que es en la costa norte, obviamente el sol, estamos muy cerca del Ecuador, debió ser el astro rey. Uno de los actores se presenta como el sacerdote de la religión tayán y comienza el servicio. Pero si ustedes miran los rostros, realmente los alumnos están metidos en su rostro. Y pienso que una vez que tú sientes que estás como un actor que siente que él hace de malo y tiene que ser malo, estos actores y estos chicos van a sentir un orgullo de ser tayanes, de haber presentado una obra que es de ellos. Acá está Tangararak, que dirige a su pueblo iniciando el culto solar, y esto comienza la obra, justamente todavía no habían llegado los españoles, y hacen una ceremonia al sol. Pero de pronto llegan unos mensajeros muy preocupados porque anuncian que estaban avanzando las huestes españolas y que había habido resistencia de 7 curacas o 13 curacas, y que Pizarro los había mandado matar, por encima quemar, que era lo peor, y que se resistieron en Amotape. Amotape, además, es un pueblo muy interesante. El profesor Simón Rodríguez de Simón Bolívar murió en Amotape. Es un pueblo que tiene sus historias y que en el Perú, cuando aprendemos historia del Perú, nadie lo menciona, ni nadie dice que estos pueblos tienen un pasado histórico y que nos pueden unir como país. Difícil. Aparecen las huestes españolas al pueblo tayán. Ahora, si ustedes ven la vestimenta, se han preocupado de hacer una vestimenta que lo ha hecho el portero del colegio, que era un colegio parroquial de Sullana, y utilizando esta cosa que usamos para cocinar, metálico,
aluminio, foil, usaron las gorras estas de fútbol o de béisbol para hacer las... Y se inventaron esta vestimenta española y entran a asaltar al pueblo tayán, que estaba haciendo una linda ceremonia al sol. Y por supuesto, cada vez que hace una fundación, entra el requerimiento, que era parte de la exigencia de la conversión al catolicismo, que tenía que entrar un sacerdote pero el curaca Tangarará no quiere prestar obediencia a Pizarro y no quiere ser bautizado, entonces lo toman prisionero. Acá, aparte de la derrota de los 13 curacas que se enfrentaron a los españoles, la poca resistencia que encontró la invasión española en Tangarará, como dije ya, tenía una tradición de ser un pueblo pacífico, estaban en sus ceremonias anuales, estaban recogiendo algodón y no tuvieron una reacción bélica para oponerse a la entrada de Pizarro. Y parece que toda la obra teatral se centra en la imposición del culto cristiano y que Tangararac no quería estar, él no quiso someterse a este culto. Este es Francisco Pizarro y el padre dominico Vicente de Valverde. Si ustedes ven el escudo de Francisco Pizarro, se darán cuenta que es es el adorno de una llanta. Pero, como digo, son colegios estatales que se las tienen que recursear y ya es un gasto alto para los padres de que vistan a sus hijos, de que tengan estas cosas. Ahora, el chico que hacía de Pizarro se sintió Pizarro, le tuve que tomar una foto, además su mamá, su abuela, sus padres, todos fueron a la presentación teatral y Pizarro estaba muy seguro de sí. Y también la interpretación, como ustedes ven, vestidas de españolas, entra las mujeres a poblar. Una vez sometido a Tangararac, siguiendo el destino de los curacas rebeldes, ya vencidos, entra la hueste española a formalizar la situación de nuevos súbditos. En el fondo, al lado izquierdo, a las chicas que hicieron de españolas, prácticamente faltaba que toquen castañuelas y que bailen en su baile español, y estaban muertas de calor. Por suerte que tenían sus abanicos y podían estar bien, pero entra toda una cosa formal y nuevamente ya los tayanes convertidos tienen que estar presentes en la ceremonia de la fundación de la ciudad ante los gobernantes españoles. Y como toda fundación, el escribano español certifica el acto de creación de San Miguel de Tangarará, con lo que trajeron una carpeta de algún colegio y la pusieron ahí, su cruz, y ahí estaba, en medio de este campo. Y para terminar, en esta pugna de cuál es la ciudad primera que se fundó, cuál es la primera iglesia que se fundó con la llegada de los españoles, este pueblo de San Miguel de Tangarará consiguió que Carlos V de España le dé una real cédula en 1537 de ser la primera ciudad. Pero en realidad estas ciudades no duraron mucho porque los españoles encontraron mosquitos o se enfermaron y les dio todo el tipo de enfermedades estomacales y tuvieron que mudar la fundación de la ciudad de Piura a varios lugares, que es lo que donde a lo largo del río Chira, y al final la ciudad de San Miguel de Piura en realidad hoy en día está al lado del río Piura y no tiene nada que ver con Tangarará. Sí es interesante que estos pobladores
todos, en Sullana y parte ya de Lambayeque y otras partes del Perú, si tú les preguntas, ustedes descendientes de quiénes son o cómo se sienten más que todo, es como decir, bueno, ¿cómo te sientes tú pensando que estas poblaciones de la costa norte fueron las que más sufrieron con las enfermedades, la viruela y todo, y de la población un 60 a 70% murieron en la época de la conquista, o sea, la caída demográfica fue brutal. Otra de las razones que mucha gente dice, bueno, la gente del norte no tiene nada que ver con los incas y nada, que no son peruanos o son diferentes, no hablan ni siquiera el quechua, pero ahí en estas zonas, la profesora Aide me puede contar que hay el SEC, hay muchos idiomas que todavía se utilizan en el idioma diario y en la cosa casera, ¿no? Entonces, esta gente, tú le preguntas, ¿y usted cómo se siente? Entonces te dicen, nosotros somos tayanes. Interesante también que las mujeres se sienten también descendientes de las capullanas, porque eran mujeres que tenían poder, porque cuando llega Pizarro quedó muy sorprendido que había mujeres que eran curacas y que tenían poder sobre su población y decidían que si ellos colaboraban o no colaboraban con los invasores. Hasta llegó a un momento de que uno de los españoles se enamoró perdidamente de una de las mujeres tayanas y se quiso tirar al mar y los tuvieron que sostener porque ya se había enamorado de esta mujer tayana. Como digo, tú le preguntas a una persona que físicamente tú lo ves, tal vez afroperuano o blanco, o incluso hay familias que fueron familias descendientes de españoles, blancas, y no dicen nosotros somos tayanes. Claro que nosotros somos tayanes. Y para terminar este orgullo regional, es como que nosotros, y deben tenerlo ustedes también en México, donde naces te sientes tu parte de ese lugar. Yo creo que con eso he terminado, muchas gracias, y si es que tienen algunas preguntas, por favor, no sé si las voy a poder contestar, pero ahí estamos. Muchas gracias a Renata Mayer por su exposición. Voy a hacer unos brevísimos comentarios. Y bueno, pues una de las cosas que hay que resaltar es la gran complejidad de la zona norte, de la región norte de Perú, en cuanto a la conformación de diferentes etnias, de diferentes idiomas, y sobre todo resaltar que no todo Perú es Cusco, y todo el Perú prehispánico es Cusco, no, es un mosaico muy enriquecedor, que esto sería la última parte. Una de las cuestiones que uno puede ver es que en las crónicas cusqueñas son los incas que imponen y que daría la idea que uniformaron completamente todo. Pero ahí están presentes estas tradiciones particulares, las cuestiones específicas, y esto se deja ver más claramente en toda la documentación que surgió a raíz de la extirpación de idolatrías. Hay cuestiones muy interesantes, porque bueno, la persistencia de estas representaciones teatrales a lo largo y ancho del Perú, como también lo han estudiado Luis Millones y Renata Mayer, y que bueno, no han sido valoradas adecuadamente y que son importantes sobre todo para entender el proceso y la actualidad en la que viven los pobladores de las diferentes zonas, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque estas representaciones sí representan o constituyen una construcción de la identidad, una legitimación, y también, bueno, pues es una forma de hacerse visibles. Ahora, esta construcción y esta legitimación, para ello recurren al pasado, la búsqueda del origen, la búsqueda de quién fue primero, y esto muchas veces se pierde entre lo histórico, lo mítico, lo legendario. Sin embargo, para la población esto es lo real,
¿sí? Lo que sucedió. Y eso es lo importante, ¿no? No hay que detenernos en si existió un personaje, no existió. Bueno, ellos tienen su fundación en ellos y de ahí se va construyendo esta identidad y también lo que se hace es una reinterpretación, una reactualización de la historia. Bueno, ya vimos este personaje, el señor Moya, que rescató todo esto y que se puso a investigar, fue rastreando todo esto, bueno, pues hasta el año 900, hasta Sicán, y toda esta conformación que a partir de entonces se hace, pero además hay una reactualización y reinterpretación de esta nueva versión de la historia. Esto no quiere decir que si es válido o no es válido, es lo que ellos consideran y es lo respetable. En la historia hay muchas versiones, hay muchas verdades, no se puede hacer rajatabla nada más de que una es la versión. Y esa es la importancia de esto porque va a conceder o va a proporcionar una identidad al pueblo, ¿no? Ya vimos la seriedad con la que los jóvenes participan en esto y además, bueno, cómo se posesionan del papel, de su papel, el que están representando. Ahora, estas representaciones teatrales, pues puede considerarse como una forma de memoria histórica, de reactualización histórica, y constituye una historia subalterna, diferente y muchas veces en oposición a la impuesta y validada por el Estado, porque ellos van a recrear los propios acontecimientos de la región que muchas veces pueden estar, se toman de los documentos, de las crónicas antiguas o pueden tener elementos ficcionales, pero todo este conjunto se va entretejiendo y también va a formar parte de lo que es el imaginario social, el imaginario colectivo, y esto aglutina a la población, ¿sí? Conforma una unidad, una identidad muy muy fuerte que es el sostén también de estas comunidades, ¿no? Ya lo comentaba la doctora Mayer, que decían, bueno, blancos, afroamericanos, somos tallanes, ¿no? Y es el pertenecer también, esta necesidad de pertenecer a un grupo, también como sociedad. Entonces, aquí es una forma de registro histórico que nos muestra la versión de un pueblo, digamos específicamente, o de una etnia, porque esto trasciende una pequeña región, digamos, no es nada más en Tangarará, sino además incluye otros territorios aledaños, ¿no? Una de las cuestiones que es importante en estas representaciones es pues la gestualidad, las acciones, cómo se mueven todos los actores, de tal manera que al hacer este performance, los que están presentes asistiendo a esto se involucran, se emocionan, participan, son parte de esto. Y a mí esto, por ejemplo, me hace pensar en un rito. Pensemos en estos ritos antiguos en donde toda la población se va incorporando emocionalmente. Entonces hay además otro nivel de transmisión, no nada más los datos que se dan o las acciones, sino la cuestión de que esto toca la sensibilidad y eso va a reforzar también toda esta unidad y toda la identidad. Entonces equivaldría a una especie de rito que conmemora el mito fundacional de esta etnia, y yo creo que ahí es muy muy importante. Ahora, esto no es privativo de sociedades americanas, esto se da en todo el mundo, igual esta mezcla de elementos, digamos, validados históricamente con elementos míticos, y esto siempre se une y se pierde en los inicios, ¿no? El origen, siempre hay una necesidad de esta búsqueda por el origen, además fundamentar este origen en un ancestro o varios ancestros, ¿sí? Que ahí es donde viene esta legitimidad, digamos, genealógica para toda esta etnia, y que además lo llevan hasta Sicán, hasta el año más o menos 900, ¿sí? Que ya están, digamos, muy bien constituidos. Además, bueno, hay que notar una cosa, ¿no? El nombre del lugar, Tangarará, hace referencia a Tangararak, el personaje fundador. Entonces también hay en la representación el que inicie con un rito al sol,
así un rito originario, bueno, pues están aceptando esa parte. Y por otra parte está también esta cuestión española de que, bueno, aceptan, pero esta aceptación también implicó este entreveramiento de diferentes grupos para conformar un nuevo grupo y que están en continuo reconstruyendo o reinterpretando su historia. Pues muchísimas gracias, y si hay preguntas o comentarios. Silvia, quería agradecerte porque has hecho un súper resumen de lo que yo quería decir. Pienso que entre las cosas que es interesante también, que en el discurso que hace Tangararac, donde lo ven ustedes hablando así emotivamente, él habla en el idioma tayán. Ahora, existen, como dije, Martínez de Compañón juntó idiomas diferentes, pero palabras. Entonces, la población ha organizado lo que ellos creen que es un idioma tayán, pero el discurso lo hace con emoción. No es ni quechua, no es ni mochic, es el idioma tayán. Y el otro asunto también interesante que quería reseñar era que a pesar de que tenemos un sistema de educación centralista que nos dice cómo debemos enseñar la historia y cuáles son la historia, y que cada vez en el mundo la historia cada vez está siendo absorbida por lo que se llama comunicaciones y ya no aprendemos historia como tal, pero que estos profesores que se sienten profesores de ciencias sociales se ocupan de enseñar a sus alumnos en el norte de que esta es la verdadera fundación de la primera ciudad y que eran pobladores simpáticos, buena gentes, tranquilos, agricultores y pescadores. Y es importante eso porque no tiene nada que ver con lo que el Ministerio de Educación daría. El ministerio ni enterado de que estos profesores están enseñando esto en sus colegios y que los alumnos que van a crecer con esta vivencia lo van a vivir y se van a sentir que ellos son los verdaderos tayanes. Y el otro asunto es que no es que estas historias, como dije al principio, la historia es movible, la arqueología es movible hasta que alguien encuentre otras cosas. Había como 4 guiones para esta obra teatral y un profesor lo leyó y dijo, esto no muestra la resistencia indígena, hay que mostrar que hubo muertos y hay que hacer una guerra y en la obra teatral tienen que morir las personas. Y el profesor que había hecho esto por muchos años, que era muy sensible, dijo, no podemos, esto me da pena. Además dijo, esto es muy colonizador, tenemos que mostrar que nosotros somos una población que no tiene nada que ver con los españoles. Entonces se crean además discusiones dentro de la población, qué cosa es español, qué cosa es auténtico. Y con eso quería más o menos cerrar. Muchas gracias, Renata. ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Bueno, pues agradecemos a Renata Mayer. Perdón. Aide. Gracias. Cómo repensar la historia y cómo tal vez enseñar la historia de otra manera, como de lo local
a lo nacional que nos hace tanta falta para pensar en una visión integradora, ¿no? Esta imagen inca que nos avasallaba y aquí lo azteca o lo maya que nos avasalla también, como las únicas válidas, digamos, ¿no? Y estas nuevas formas de civilizaciones que existieron regional y localmente son reconstruidas por ellos mismos, tal vez como efecto de de las excavaciones arqueológicas y también del empuje de los actores locales, que es bien interesante. Entonces yo creo que uno de los aciertos que quería señalar en especial, además de hacer este breve comentario, es cómo los antropólogos están haciendo y le están prestando atención a ¿no? A esto que normalmente un antropólogo dice, no, esa es una representación del colegio, eso no es importante, porque además no saben de historia, no tienen las fuentes, ¿no? Entonces yo creo que esta mirada realmente nos acerca a otros procesos más vivos y que están en constante discusión y diálogo. Esto último que señalaba Renata me pareció así como la cereza del pastel y yo te agradezco mucho porque me enriquece mucho a mí y supongo que también a los demás asistentes. Gracias, Aide. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Anímense. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez a Renata Mayer por la exposición tan interesante y tan enriquecedora y que bueno, nos deja también pensando de que hay que ver lo micro, no nada más lo macro, sino la creación y la reinterpretación, la resignificación que se hace al interior de una etnia, de un territorio, de un pueblo. Y habrá que tomarlo en cuenta muy en serio, ¿no? Es parte de toda esta creación o creaciones de identidades, de que no es nada más una sola, y las diferentes visiones de la historia. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Gracias Silvia, gracias Rubén, gracias a todos.